Bueno, son las 4 de la tarde. Vamos a empezar, que siempre es bueno arrancar a tiempo los eventos. Creo que siempre me ha parecido una forma de respeto a todos los participantes que hoy nos concedéis unos minutitos para hablar de un tema muy interesante. Hoy vamos a estar hablando de datos y personas. Creo que cuando hablamos de datos todo el mundo levanta un poco la cabeza y dice, eso me interesa. Seguro que como todos estamos oyendo tantas cosas sobre datos y nuestras organizaciones están pendientes de cómo utilizar los datos en todos los aspectos, también el hecho de que los datos puedan ayudarnos con la gestión de personas, con todos los aspectos que tienen que ver con recursos humanos, es un tema de interés para cualquier organización. Bueno, pues hoy vamos a compartir, este es un evento compartido en el que lo vamos a cubrir de una manera sencilla, pero sobre todo de una manera práctica. ¿Quiénes? ¿Quiénes estamos hoy aquí? Bueno, pues tengo el placer de que me acompañen Javier Cañizares y Andrea Lacoma, que están haciendo y están ayudando a muchas organizaciones a progresar en el uso de los datos y a sacar valor para poder tener un impacto aún mejor y aún mayor en la gestión de personas. Y vamos a empezar por temas concretos, por asuntos que sabemos que ya están, como digo, viviéndose y aportando ese valor. Y el primero que va a compartir un poco cuáles son esas experiencias y cuál es la aplicabilidad de los datos a las personas es Javier Cañizares, fundador y CEO de Hiring. Javier, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Alfonso. ¿Qué tal? Muy bien, pues deseando escucharte. Creo que estamos todos con muchas ganas de aprender formas y maneras en las que la tecnología, pero sobre todo el usar los datos nos ayuda a mejorar cualquier aspecto de los recursos humanos o de la gestión de personas. Perfecto, muchísimas gracias, Alfonso. Buenas tardes a todos. Yo hoy os voy a hablar de cómo los datos mejoran y eficientan los procesos de selección, ¿vale? Las personas, antes de llegar a la organización y ser empleados, son candidatos y siendo candidatos, ¿cómo podemos sacarle el máximo partido a los datos a la hora de seleccionar? Esto que estáis viendo en pantalla es un embudo de selección tradicional, muy lineal, en cascada, donde tienen diferentes cuellos de botella que se van produciendo en el propio proceso de selección y donde normalmente hasta ahora, y por eso digo tradicional, para llegar a la propia toma de decisiones de quién es el candidato o candidata seleccionado, se parte desde un currículum, muchas veces muy sesgado, donde los datos son aquellos que el propio candidato o candidata elige y sin embargo a día de hoy este embudo de selección ha ido evolucionando, ha ido cambiando y se le ha ido incorporando mucha tecnología durante las propias fases del embudo, haciendo que sea un embudo más rico donde podamos nutrirnos de información muy valiosa. Hoy en concreto os voy a hablar de un tipo de herramientas tecnológicas como son los assessments en los procesos de selección y la importancia que aportan. Por un lado, los assessments nos van a ayudar a ver más allá de lo que estábamos acostumbrados. A día de hoy, como antes decía, se analizan los CVs para ver si los candidatos encajan en una organización. Sin embargo, por daros un dato bastante curioso, de acuerdo con un informe realizado en Estados Unidos, el 78% de los currículums contiene información engañosa. Por lo tanto, basarse solo en los currículums a la hora de filtrar candidatos es insuficiente. El hecho de apoyarse en assessment que generen datos muy ricos, lo que va a hacer, por un lado, es ayudarnos a validar las afirmaciones de los candidatos y contratarles por aquello que realmente son y no por aquello de lo que dicen ser. Y contratarles sobre todo por las habilidades que tienen y cómo van a desempeñar un puesto de trabajo. Además, los assessment, con los datos que generan, nos van a ayudar a determinar el ajuste al puesto. Hoy día hay diferentes tipos de herramientas, como puede ser el caso de Hiring, que nos ayudan a crear y a configurar el perfil ideal, el perfil de éxito, seleccionando cuáles son las competencias que requiere el puesto, el grado de desarrollo de las mismas y el peso. Esto lo que nos va a hacer es hilar muy fino a la hora de seleccionar el perfil que realmente buscamos, basándonos en las soft skills y no tanto en las hard skills. Como dato curioso también, la mayoría de las empresas contratan por las hard skills
pero despiden por las soft skills. Y muchas veces es complicado llegar a ver en una entrevista y, por supuesto, en un currículum, todas estas soft skills que hacen que el candidato realmente se ajuste al puesto y que su desempeño sea el oportuno. Y, por supuesto, no solo se basa en cómo utilizar los datos para seleccionar al mejor, sino que por el camino debemos, y las empresas están cada vez más en este camino, en mejorar la experiencia del candidato y el employer branding. Con todas estas pruebas tipo assessment a las que se van a enfrentar los candidatos, suelen ser dinámicas y divertidas y además le dan un feedback al propio candidato como tal. Una de las mayores quejas o reclamaciones que tienen a día de hoy los candidatos es no tener un feedback del estado de su candidatura y muchas veces ni siquiera saber por qué han sido rechazados o en qué fase van avanzando en el propio proceso. Gracias a la utilización de este tipo de herramientas, de los assessment de selección, también se le puede entregar a los candidatos un feedback con los resultados de su propio assessment para que puedan conocer su perfil comportamental. Y aquí otra vez más, los datos no solo van a servir a la empresa para seleccionar al mejor candidato o candidata, sino que también van a servirle al propio candidato para mejorar y para conocerse de forma positiva. Y por supuesto, gracias a tener todos estos datos y contar con información muy detallada sobre el grado de desarrollo de cada una de sus competencias, ayudamos a las empresas a reducir el turnover. De acuerdo con un estudio del grupo Aberdeen, las empresas que utilizan assessment de selección reducen la rotación en un 39% y de acuerdo con otro estudio muy importante del National Bureau of Economic Research, los candidatos que han sido seleccionados a través de assessment de selección permanecen en la empresa un 15% más de tiempo que aquellos que han sido seleccionados sin utilizar ningún medio como los assessment para definir el perfil clave. Y es importante también comentar que los assessment de selección nos dan información muy valiosa y nos permiten tomar decisiones basadas en datos avalados científicamente y datos además libres de sesgo, ya que los algoritmos de este tipo de plataformas no conocen ni de género, raza ni edad. Y ahora bien, ya tenemos al nuevo empleado en la plantilla y ¿ahora qué pasa? Interesante, Javi. Pues sigo yo, si os parece, a partir de este momento en el que el nuevo empleado entra en la plantilla, ¿vale? A mí, para esta sesión, me parecía interesante hablaros del concepto de People Analytics, de la disciplina. No sé si algunos de vosotros lo conocéis. People Analytics es una disciplina de la que se está hablando mucho últimamente, ¿vale? Que está en la parte de recursos humanos. Uy, comparto pantalla. Segundo. Sí. Eso es. Ahora vemos tú. Ahora veis, ¿verdad? Vale, la tengo. Lo que os decía, la disciplina de People Analytics está sonando mucho en los últimos años y no es otra cosa más que el poder unir y cruzar datos procedentes de las diferentes fuentes relacionados con las personas en la organización, ¿vale? Para tener un dato mucho más agregado y un dato mucho más inteligente. Hasta el día de hoy, ¿cómo lo hacíamos? Pues hacíamos, porque también la tecnología no nos lo permitía, pero hacíamos nuestra encuesta de clima laboral por un lado y tomábamos nuestras decisiones. Hacíamos nuestra evaluación del desempeño y tomábamos las decisiones según los resultados de la evaluación del desempeño. Hacíamos nuestra evaluación 360, si la había, y tomábamos las decisiones de cómo estaban gestionando esos líderes. Hoy en día las herramientas nos permiten tener todos esos datos de una manera más centralizada y poder meter todas esas variables, digamos, en una batidora, ¿vale? Y sacar KPIs mucho más concretos, que a la empresa le aporta pues un valor mucho más fuerte, un valor añadido, ¿vale? Aquí tenemos que diferenciar que People Analytics se puede aplicar en los diferentes procesos de recursos humanos. People Analytics, como bien ha explicado Javi, se podría aplicar en la parte de selección a través de los datos, pero se podría aplicar también en la parte de gestión de talento. Esto es analizar la experiencia del empleado,
podría ser analizar la evaluación de los líderes, podría ser analizar la formación, ¿vale? Con el fin de que la empresa pueda llevar a cabo acciones en base a datos más objetivos, que a día de hoy no se tiene. Igual que el departamento de ventas o el departamento de logística puede contar con esas plataformas de business intelligence con datos actualizados y tomar decisiones mucho más robustas, ¿por qué no lo vamos a tener en recursos humanos, ¿no? Si estamos trabajando con el activo más importante que tienen las empresas, que son las personas. Es un poco esto, ¿vale? La ventaja de contar con esos datos agregados. A mí me gustaría diferenciar dos tipos de datos que tienen las empresas. Por un lado, esos datos internos con los que cuenta la empresa, ¿vale? Que deberían estar bien tratados y limpios. Datos pues, de la gestión de nóminas, datos de absentismo, datos de vacaciones y ausencias, por ejemplo. Y luego hay otro tipo de datos que son los que proceden de herramientas externas que nos ayudarían a complementar a nosotros como empresa nuestros datos, ¿vale? Pues datos que pueden provenir, por ejemplo, del engagement que tienen los empleados, que muchas veces no se tiene. Muchas veces tenemos que contar con esos datos que proceden de esa encuesta de clima que se realizó antes de la pandemia, por ejemplo, ¿vale? Y aquí es donde os quería hablar de otro concepto, del concepto de esas herramientas que aportan ese feedback actualizado, ¿vale? Y las ventajas que tienen. Aquí es un concepto diferente a esas encuestas puntuales en las que tenemos que pedir al empleado que acceda a una plataforma, que nos dé un feedback, que destine media hora o una hora a contestar una encuesta. Es algo diferente. Esto es más casi como un juego, ¿no? Es un feedback rápido en el que el empleado de una manera continua nos va dando una opinión, una sugerencia, un comentario, pero de una manera recurrente, ¿vale? Estas herramientas lo que permiten es aumentar muchísimo la participación, porque no es lo mismo, como os decía, que el empleado tenga que acceder a una plataforma y contestar, a que le salga una pantallita sin hacer nada y dé un feedback rápido, ¿vale? Con unas caritas, una escala, lo que sea. Eso es muy importante que esas preguntas de pulso sean informales, sean cercanas, sean no invasivas y sean voluntarias, ¿vale? Es un objetivo primordial para captar participación. Y por otro lado, esas preguntas de pulso lo que nos dan es una trazabilidad en los datos. Nosotros vamos a poder contar con esa información actualizada de la que a mí me parece crucial para hacer un proyecto de People Analytics, ¿no? El poder tener una evolución semana a semana, mes a mes, trimestre a trimestre, de lo que está pasando en la empresa, cómo está evolucionando las acciones que estamos haciendo, ¿no? ¿Y con esto qué conseguimos? Bueno, pues con esto, con esta información centralizada que os hablaba al principio y con estas herramientas de feedback rápido, conseguimos responder a preguntas como estas, como las que se muestran en pantalla, ¿no? Que seguramente casi todas las empresas de cualquier tamaño se han planteado en alguna ocasión. El objetivo de estos proyectos de People Analytics es poder tomar decisiones y poner en marcha acciones en cada momento según esos datos actualizados. Eso sería una. Otra ventaja que podría ser sería el podernos anteponer a posibles escenarios futuros, porque tú ya vas viendo esas tendencias, ese área que cada vez la motivación es peor, ya te puedes anteponer a qué puede pasar, ¿no? O podríamos también llegar a replicar acciones que están funcionando muy bien en una determinada área, pues vamos a replicarlas en otras áreas que no están funcionando tan bien. Eso serían algunas de las ventajas que tiene este tipo de plataformas, ¿no? Y ahora te doy paso a ti, Alfonso, para que nos expliques si el People Analytics es adecuado para ti. Muy bien, pues si dejas de presentar a Sí. Andrea, aprovecho yo también Ya está. para compartir mi pantalla y efectivamente podemos... Me parece un preguntón ese que me lanzas, me parece interesante, así que lo vamos a aprovechar, ¿no? ¿Es People Analytics para mí o no? Cuando digo para mí, para mi organización. Es una pregunta que me hacen mucho, es decir, aquí existe un primer componente. Vamos a decir que hay dos cuestiones muy importantes. Lo primero, ¿usar tecnología en recursos humanos es ya hacer People Analytics? Esta es la primera pregunta que me suele llegar, ¿no? Usar tecnología de por sí normalmente nos va a servir para automatizar algo dentro de las acciones o los servicios que estemos prestando dentro de los recursos humanos. Pero si no ponemos el foco en esa cultura
del registro, del capturar la información, del capturar esos datos para luego poder utilizarlos, analizarlos y utilizarlos para algo, entonces no estamos entrando en People Analytics. Podemos usar tecnología y estar muy verdes en el mundo de People Analytics. Esa es la primera clarificación que me parecía importante hacer, ¿no? Segunda, People Analytics es solo para empresas grandes, muy grandes o grandísimas. Esto también tiene una lógica, ¿no? Es decir, si nosotros nos planteamos que para lo que me puede servir un sistema de People Analytics es para hacer una predicción sobre algo, por ejemplo, ¿quién va a ser el siguiente empleado o empleada que abandone la organización? Esto sería útil como concepto de recursos humanos. Pero ¿qué ocurre? Que casi todos los modelos predictivos como este necesitan y se basan en una gran cantidad de datos. En la mayor parte de nuestras organizaciones, ¿cuántos product managers tenemos? ¿Cuánta gente tenemos en contabilidad? ¿Cuántos empleados tenemos en casi cualquier departamento? Pocos, un puñado. Vamos a generar, por lo tanto, vamos a tener el suficiente volumen como para que esto nos pudiese generar ese modelo predictivo del que hablamos, de detectar posibilidades de que se nos marchen empleados importantes. Probablemente no. Si lo miramos así, la conclusión sería, bueno, pues entonces People Analytics es solo para Telefónica o para la Caixa o para alguna empresa de muchos miles de empleados. Bueno, ahí es donde entra la parte fundamental que ha introducido muy bien Andrea, que es ese utilizar datos de manera frecuente. Cuando utilizamos datos de manera frecuente en distintos procesos del área de gestión de personas, nosotros mismos pasamos de repente a ser capaces de obtener valor de los datos. Y entonces sí que tenemos People Analytics, y entonces sí que People Analytics es útil para empresas que ya no tienen que ser gigantes, empresas que pueden tener decenas de empleados. Es decir, que mi respuesta a esa buena pregunta que me lanzas, Andrea, es que People Analytics bien utilizado es muy importante o puede ser un aliado absolutamente clave para cualquier organización, incluso aquellas que tienen un tamaño, si medimos el tamaño de la organización en número de empleados, razonablemente bajo. ¿Cómo conseguimos capturar ese valor o al final que se realice ese valor, ¿no? Ese beneficio? Bueno, pues esto tiene mucho que ver con entender los objetivos de la organización. Es decir, ¿para qué quiero hacer People Analytics? No quiero hacer People Analytics porque simplemente suene bien, quiero hacer People Analytics para que ayude a mi negocio a conseguir sus objetivos. ¿Qué objetivos tenemos ahora en donde People Analytics puede ser un aliado clave? Bueno, pues estamos hablando, por ejemplo, de situaciones complejas que hemos vivido a lo largo del último año y que hacen que la gente, que el equipo, esté en una situación potencialmente más complicada, con elementos de estrés, con elementos de ansiedad, con elementos de confusión, con muchas cuestiones. Utilizar esa medición que explicaba Andrea, regular sobre algunos aspectos claves, sobre objetivos que queramos obtener, por ejemplo, el que el equipo siga comprometido o el que el equipo tenga un elemento de bienestar que nos ayude con la productividad o incluso la productividad en sí misma, nos puede ayudar con un objetivo claro para las empresas, ¿no? Hoy en día, todo lo que tenga que ver con ese bienestar del equipo ayuda. ¿Qué otras cosas? Por ejemplo, se nos habla mucho, con todo lo que está cayendo, nuestros líderes nos reclaman otras herramientas para poder gestionar a las personas, porque el reto es mayor, es diferente y es mayor del que ocurría antes. Bueno, pues People Analytics puede ser parte de esa solución, parte de esas herramientas, ¿no? Muchas empresas, ¿con qué nos preguntan? ¿Cómo me aseguro que los trabajos se están haciendo bien, que tengo una gestión, que realmente trabajamos de manera productiva? Bueno, pues medir esto y capturar estas cosas son muy buenos ejemplos. En cualquiera de todos esos ejemplos que os pongo, hay un aspecto determinante que distingue a aquellas empresas que lo están haciendo y haciendo bien de aquellas que no lo están haciendo. Y tiene que ver con la madurez digital de la organización. Hay organizaciones que tienen una conciencia muy alta y muy clara sobre lo que les aporta los datos y sobre todo lo importante que va a ser el capturar esos datos, el asegurarnos de que además están limpios, están estandarizados y luego son, por lo tanto, utilizables, y el que no capturamos datos y luego los dejamos, capturamos datos para luego usarlos, ¿no?
Bueno, pues eso, como veis en la parte de esta pantalla, nos llevaría, yo creo que podemos decir, a distintos estadios de madurez digital, en este caso concreto en el uso del dato, de cualquier organización, ¿no? Hay empresas que se están dejando muchísimas cosas sin registrar en su relación con sus clientes, en sus procesos internos y, desde luego, en su gestión de personas, en su evaluación, en capturar cómo se sienten, etcétera, etcétera, ¿no? Las hay que registran, pero no necesariamente usan. La utilización del dato es otro estadio de madurez, ¿no? Y obviamente nosotros, cuando registramos con una intención, y esa intención tiene que haber sido definida anteriormente, que es para qué medimos y qué vamos a hacer con eso que estamos capturando, ¿no? Hay otras empresas que llegan a un estadio mayor, que es el de compartir datos con terceros. Cuando las empresas son capaces de compartir datos con terceros, de repente se convierten en empresas mucho más dinámicas, normalmente más innovadoras, que pueden conseguir unir sus fortalezas a las fortalezas de otra organización. Esto también, por cierto, en la gestión de personas. ¿Para qué capturamos datos? Para que una empresa tercera nos ayude, se anticipe a asesorarnos y a darnos una cierta guía con respecto a qué cosas podemos hacer con esos líderes, con los empleados, etc., ¿no? Y, por supuesto, hay un cuarto estadio. Cuando estamos hablando de madurez digital en las organizaciones y en el uso del dato, lo que siempre vamos a estar buscando es optimizar, ¿no? Y ahí me gustan mucho los ejemplos que ha puesto Javi, ¿no? Creo que la cuestión de redefinir perfiles óptimos para ciertos puestos es muy importante. ¿Y esto cómo lo hago? Y esto lo hago midiendo, ¿no? Primero, me ayudas a saber si estoy atrayendo a los candidatos correctos. Igual me está llegando una gran cantidad de volumen de personas que quieren pedir un cierto puesto, pero no son las personas correctas, ¿no? Sabéis ahora mismo como organizaciones que tenemos un reto muy grande porque con la situación actual el volumen de candidatos suele ser grande, ¿no? Pero no solamente es por saber si estoy acertando en la manera en la que selecciono, sino si estoy acertando con respecto a los perfiles que he definido como perfiles ideales. Bueno, pues todas esas cosas van a venir, eso se llama optimizar, gracias a los datos, algunas de las cuestiones en mi organización. En concreto, en el área de recursos humanos, el mayor reto que nos encontramos para subir ese punto, ese nivel de madurez digital desde un punto de vista de gestión de personas, está en una cuestión muy cultural, que es despertar el apetito por capturar y por compartir. Me gusta mucho una de las cosas que has dicho, Andrea, que es que esto se va a hacer de una manera sencilla, fácil, no invasiva. Creo que es muy importante el que sepamos que cuando pasamos a trabajar de esta manera, por ejemplo, midiendo con una frecuencia mucho mayor y midiendo determinadas cosas, lo que estamos haciendo es, primero, ayudar al empleado y, segundo, ayudar a la organización. Y esto tenemos que naturalizarlo. Fijaros que venimos de empresas que no medían ni una vez al año cómo se encuentra la gente. Para esas empresas pasar a medir cada semana es un cambio importante. Entonces, lo que hay que intentar enfatizar claramente es que la mejor manera de poder ayudar a un empleado es entenderlo, y la mejor manera de entenderlo es medir y es utilizar esos datos. Es que los datos nos sirvan para poder tomar esa serie de decisiones de cómo acompañar o cómo ayudar, ¿no?, a esos datos. Y la mejor manera de que una empresa mejore es capturando todo eso para poder actuar sobre evidencias y no sobre suposiciones, ¿no? Es decir, sobre lo que realmente está pasando. Eso es, desde mi punto de vista, el mejor ejemplo que hoy podemos encontrarnos sobre cómo evolucionar desde un punto de vista de madurez digital en el uso del dato. Y eso para mí es People Analytics. Es, primero, fijarnos cuál es el objetivo que queremos conseguir. Segundo, ver cuántos datos nos estamos dejando por el camino y asegurarnos que los capturamos. Y tercero, crear esa cultura en la que nos sentimos cómodos porque sabemos que es beneficioso para todas las partes, y a partir de ahí buscamos el entender, el reaccionar y el optimizar cualquier cosa que estamos haciendo. ¿Qué hay peor para una organización en recursos humanos que ofrecer un servicio que realmente no aporta para nada y no ser consciente que aporta, a ver, no aporta nada es una manera muy grande de hablar, ¿no?, pero que aporta mucho menos que lo que nosotros pensamos que está aportando? Descubrirlo y descubrirlo a tiempo nos sirve para adaptarlo, mejorarlo e incluso quitarlo, pero desde luego para hacer algo al respecto, ¿no? Entonces, todo esto tiene un beneficio muy claro, pero depende muchísimo
de esa madurez digital. Bueno, me encanta este comienzo que hemos tenido, porque de repente hemos cubierto un montón de cosas. Andrea, Javier, me encantaría que pudiésemos en el resto de la sesión compartir con las personas que nos acompañan esta tarde algunas de sus curiosidades, ¿no? Llegaba una pregunta que nos hacía Antonio sobre la supresión de los filtros en los portales del empleo en relación con la edad, fecha de nacimiento. Yo creo que Antonio ha escuchado eso que decías, Javier, de que los algoritmos en realidad no filtran o no discriminan, ¿no? Los algoritmos utilizados en estos portales, en nuestro país no tienen regulación jurídica alguna, salvo lo establecido en la Ley de Protección de Datos, etcétera, están discriminando por este motivo y por otros. Sesgos discriminatorios edadistas están vulnerando derechos fundamentales. Preguntón, Antonio. ¿Qué hacemos para que la tecnología y la captura de datos no cree percepciones o situaciones como la que nos está describiendo Antonio, que obviamente queda muy lejos de lo deseable? Bueno, pues Alfonso, me lanzo a responder esta pregunta. Yo creo que el enfoque correcto al final, bueno, por así decirlo, no hay enfoque correcto e incorrecto. Bajo mi punto de vista, hay dos tipos de enfoque, y es aquellos que se centran en descubrir a un candidato por sus conocimientos y su trayectoria profesional, por lo tanto miden todo lo que es un perfil mucho más hard, y luego están aquellas herramientas y algoritmos que miden la parte soft. Por supuesto, si tú quieres conocer la trayectoria de un candidato, tienes que conocer qué es lo que ha hecho, de dónde viene, cuáles son sus historias pasadas. Bajo mi punto de vista, existe una nueva manera de conocer si un candidato se ajusta o no se ajusta con una posición, y es conociendo su parte soft, aquello que no se ve en el perfil. Como por así decirlo, si fuera un iceberg, la parte que está debajo del mar. Y esta parte, bajo mi punto de vista, es lo que va realmente a marcar el éxito del futuro empleado. Sobre todo, hilándolo con una frase que decía, y es que prácticamente el 100% de las organizaciones contrata por las hard skills y despide por las soft skills. Si las organizaciones empezasen a contratar más por las soft skills, contratarían mucho más por el potencial. Y está claro que en una economía y en un mundo tan dinámico como el que tenemos, y sobre todo más desde el último año con la pandemia, los empleados deben tener diferentes capacidades, diferentes habilidades que van mucho más allá del currículum. Entonces, midiendo estas habilidades, nunca se caerá en discriminación, porque estos algoritmos no van a conocer ni de género, ni raza, ni edad. Es decir, no van a saber quién hay enfrente más allá de si su perfil competencial se ajusta con un puesto. Vale. No sé si, Andrea, quieres añadir algo a esta reflexión. Digamos que hay una parte ahí... Yo, fíjate... Yo estoy muy de acuerdo con Javier. Creo que la parte de algo... Perdón. Sí, ¿me escucháis bien, no? Sí. Sí. Sí, eso decía, que la parte buena del algoritmo es eso, que perdemos un poco el sesgo, ¿no? El sesgo de edades, el sesgo de sexo, etcétera. Sí, creo que es muy importante, ¿no? Yo, Antonio, te diría que hay una parte cultural en solucionar esto y hay una parte tecnológica o técnica incluso en solucionar esto, ¿no? Es decir, la cultural es que yo como organización me gustaría vivir mis valores de inclusión y evitar totalmente el preguntar. Es más, ser muy explícito con respecto a que no me mandes esa información, para nada. Segundo, hay una cuestión técnica. El algoritmo actúa con respecto a aquello con lo que le alimentas. Si esto no le alimenta o si esto no le llega, el algoritmo no lo puede ponderar y no lo puede utilizar. Esto siempre nos ayuda, ¿no? Tenemos otra pregunta. Mi curiosidad es en qué medida las empresas están abiertas a sugerencias sobre las fuentes de los datos. Aparte de los cuestionarios y datos cuantitativos, especialmente para estudiar clima en la empresa, hay datos cualitativos que aportarían mucho valor. ¿Están las empresas abiertas en dejar acceso a esos datos?
Supongo que la respuesta es que depende de la empresa, ¿no? Andrea, ¿quieres empezar tú en esta? Sí, yo si queréis me lanzo yo. Yo creo que aquí estamos en una tendencia cada vez más abierta a este tipo de datos, ¿no? O sea, nosotros hemos notado un cambio en la tendencia en prepandemia y pospandemia, ¿vale? Las empresas durante la pandemia sí que se han vuelto más digitales, a veces por fuerza mayor y otras veces porque por naturalidad de la empresa ha entendido para ese camino, ¿no? Yo creo, nosotros tal y como lo estamos recibiendo es los empleados, partiendo de los empleados, cada vez están más dispuestos también a dar ese feedback abierto. Pensad que venimos de una encuesta de clima, ¿vale? Muy cerrada, muy hermética, muy anónima. Y nosotros estamos notando un cambio de tendencia ahí, ¿vale? Los empleados son los primeros que de una manera voluntaria quieren participar, quieren ser escuchados, quieren dar ese feedback de una manera sincera, ¿vale? Eso es una cosa que nos está llamando la atención en estos últimos años, especialmente, ya digo, después de la pandemia. Y las empresas lo mismo. Aquí tenemos un reto por delante y es los datos cuantitativos son muy fáciles de medir. Hay datos objetivos y es muy fácil sacar medias, tener datos predictivos, etc. La parte cualitativa sigue siendo un reto. Ya se hacen cosas, o sea, en la parte cualitativa con los comentarios ya se pueden analizar y sacar conclusiones, pero yo creo que todavía queda camino por seguir explotando esos datos que son más complicados, no están estructurados, es otro tema. Para mí creo que más que contestarte si las empresas están abiertas o cerradas, porque hay empresas que están abiertas y hay empresas que están cerradas, lo que creo que deberíamos explorar es cómo ayudamos a las empresas a que sean más receptivas a esto y a que estén más abiertas a poder utilizar o compartir muchos datos, ¿no? Creo que uno de los mensajes que se puede añadir aquí a la parte de People Analytics es una cuestión de que la incorporación de esta forma de trabajar y de las herramientas que nos sirven para hacer este tipo de análisis representa una oportunidad de transformación cultural de la organización muy buena. Y por lo tanto, el que seamos capaces de incorporarlas puede ser una excusa perfecta para hacer esa transición hacia lo que yo ahora mismo percibo, y es que no solamente lo piden los empleados, sino que realmente es algo que ayuda mucho a las empresas, que es subir claramente un nivel de transparencia. Entonces, ser capaz de usar estos modelos para aumentar la transparencia de la organización me parece una gran oportunidad. Y con eso, a buen seguro, los modelos van a poder ser mucho más ricos en base a poder disponer de mucha más variedad y calidad de datos, incluidos los cualitativos, ¿no? A ver, hay otra pregunta que me llega que creo que tiene mucho sentido. Nos has hablado, Andrea, sobre el preguntar al candidato con una cierta frecuencia. ¿Cuál es una buena frecuencia? ¿Cuándo una frecuencia es buena? ¿Cuándo no es demasiado frecuente o demasiado poco frecuente? ¿Qué tipo de evolución y de preferencias o de best practices estás notando en ese aspecto? Vale, pues la respuesta yo creo que aquí es depende, ¿no? O sea, hay atributos referentes a la experiencia del empleado que cambian muy cortoplacistas. Pues, por ejemplo, la motivación del empleado no es la misma la motivación que puede tener un empleado hoy a la que puede tener dentro de un mes o dentro de 2 meses. Ahí es interesante tener esa trazabilidad. Oye, ¿cómo estás hoy? ¿Cómo te ha ido esta semana? ¿Cómo estás el mes que viene? Yo creo que ahí se tiene que preguntar con mucha recurrencia. Hay otros aspectos, por ejemplo, la recompensa salarial. No tiene sentido preguntarlo cada mes, porque es que al final el empleado te está diciendo, oye, qué mal, que ya te he dicho qué mal. Es incluso contraproducente, ¿no? Preguntarlo con tanta frecuencia. Ahí esas preguntas, lógicamente, tienen que tener una periodicidad mucho más amplia. Entonces, depende. Hay atributos, lo que te digo, la motivación, los niveles de engagement, los niveles de estrés y sobrecarga de trabajo, la relación con el equipo, con los compañeros, con los responsables, todo eso varía mucho, varía muy continuamente. Entonces, lo que bajo mi punto de vista no tiene sentido es preguntarlo una vez al año o una vez cada 2 años, porque entre medias ha podido pasar muchas cosas y tienen un sesgo muy claro, ¿no? En función del momento en el que le estás preguntando esa encuesta a ese empleado, te va a contestar de una manera o de otra. Sí. Sin embargo, con estas preguntas lo que se evita es eso, ¿no? Porque tú le vas a preguntar hoy, pero también le vas a preguntar el mes que viene. Vale.
Es importante. Es importante y es una muy buena pregunta porque realmente las empresas quieren pasar a preguntar con más frecuencia, les necesitan esa ayuda o ese consejo en la transición de, es que yo medía una vez al año, ¿a qué paso? O sea, ¿a qué frecuencia paso y cómo paso? Y creo que ahí sí que realmente la oportunidad está, pero la gente quiere empezar bien. ¿Cómo creo una primera emoción positiva cuando introduzco un proceso de capturar con más frecuencia cosas como sentimientos? Vale, yo ahí lo que hemos notado desde nuestra propia experiencia, ¿vale? Desde la experiencia de Blipol es justamente lo que tú dices, Alfonso. Es, claro, estás dando un salto de medir algo de una manera puntual a pasar a medir algo de una manera recurrente. Es un salto. Pero sí es cierto que en el momento que tú le das esa información que la empresa antes no contaba y tienen esa información de una manera viva y actualizada, luego no la quieren dejar. O sea, salen cosas tan interesantes y les ayudan tanto en su toma de decisiones que luego esa necesidad por esa información se vuelve clara, ¿no? Entonces, no sé, nosotros este último año es lo que te digo, estamos notando una clara tendencia hacia pasar de encuestas puntuales porque tienen muchas más pegas, o sea, no hay una participación elevada, a pasar a algo mucho más vivo. Es como un camino muy natural que estamos experimentando. Es como pasar de la foto al vídeo. Eso A ver, es, eso sí, es. en general te quedas con el vídeo, ¿no? Ya no vuelves Sí, para atrás. sí. Yo añadiría una cosita que me parece que también es muy importante. Una manera de ayudar a que esto tenga una recepción buena es que haya una consecuencia. Es decir, si a mí me estás preguntando, me gustaría saber qué está pasando con eso que yo estoy diciendo y me gustaría sobre todo ver que hay determinadas cuestiones que están evolucionando gracias a lo que yo te digo, ¿no? Es decir, acción y consecuencia suelen, desde un punto de vista lógico, a las personas ayudarnos a entender que esto es positivo y que esto ayuda, ¿no? Sí, el silencio ayuda bastante menos en ese aspecto. Muy interesante. Javier, yo no sé si querías aportar algo a este debate, pero sí que tengo algo que nos están lanzando aquí, que es con respecto a cómo están evolucionando los procesos de selección durante la pandemia, qué estáis viendo que cambia, que aumenta, que es diferente, qué nuevos retos se nos han presentado a lo largo de este último año, ¿no? Pues, yo creo que el principal que nosotros estamos notando es que desgraciadamente por la situación económica hay un desempleo muy alto y el número de candidatos, es decir, el número de aplicantes ha aumentado muchísimo. Entonces, en posiciones de servicios, de atención al cliente, de cara al público, se ha incrementado en muchas empresas casi al doble, de pasar de 500 candidatos por proceso a 1000 candidatos por proceso. Y aquí lo que vemos es que hay un embudo, o mejor dicho, hay un cuello de botella en el embudo de selección que hace muy difícil que se pueda ser eficiente, que se pueda ser ágil, perdiendo mucho tiempo en la fase inicial de cribado. Sobre todo teniendo en cuenta que si realizamos el cribado de la forma tradicional, como la que estábamos hablando antes, solo basado en el currículum, pues al final el tiempo que uno gasta realizando ese cribado es enorme. Entonces, lo que estamos viendo es que como hay tantos candidatos en esa fase inicial del proceso de selección, hay una necesidad imperiosa de optimizar los propios procesos, porque además muchas empresas también tienen muchos más candidatos, pero siguen contando con el mismo equipo de selección o incluso algunas lo han reducido. Entonces, es difícil llegar a conseguir seleccionar el candidato ideal con ese cuello de botella. Eso es lo que principalmente estamos viendo. Cada vez más candidatos a los propios procesos. Me gusta porque además sacas ahí un aspecto que es cómo impacta esto en el propio profesional, en el del equipo de recursos humanos, en este caso el responsable de selección o en cualquier otro caso como el que nos está presentando Andrea, pues las personas que tienen un poco que medir ese sentimiento de engagement, de pertenencia, de compromiso, etcétera, ¿no? ¿Cómo cambia su papel? ¿Qué le aporta? ¿Qué le cambia? ¿Cómo se prepara ese profesional de recursos humanos para empezar a trabajar de la manera que hoy le estamos comentando y proponiendo? Yo creo que, justo como tú decías, ¿cómo cambia o cómo es el día a día de un responsable de selección? Al final, yo creo que a día de hoy un responsable de selección está haciendo malabares para llegar a tiempo a contratar a la persona.
tiene tantos candidatos, tantas tareas, tantas entrevistas, que al final tiene que hacer malabares para llegar a contratar a la persona adecuada. Con herramientas como la que estamos comentando hoy, bajo mi punto de vista, lo que se está haciendo es empoderar y dar mucho más valor al propio proceso de selección, porque se le están dando unas herramientas para que sea mucho más eficiente, para que pueda ver lo que no se ve directamente incluso en una entrevista, o para que pueda exprimir al máximo la entrevista y conocer realmente al candidato. Bajo mi punto de vista, se está pasando de que un responsable de selección sin ninguna herramienta haga malabares para llegar a la contratación de la persona que quiere, a crear un súper reclutador, y que este súper reclutador o súper reclutadora pueda tener consigo todas las herramientas y todo el contexto y seleccionar al mejor. Vale. Andrea, ¿cómo cambia en vuestro caso? Es decir, si yo pienso en alguien que tiene la responsabilidad de la experiencia de empleado, por ejemplo, que tiene la responsabilidad de, no lo sé, del desarrollo de los mandos, o que tiene la responsabilidad de aumentar el compromiso, esta persona, no lo sé, ¿cómo cambia su actividad? Vale, nosotros ahí por nuestra experiencia estamos notando también un cambio en el perfil de las tareas del responsable de recursos humanos. Está pasando un perfil más burocrático, más administrativo, a un perfil más estratégico, más de gestión de talento como tal, un poco al hilo de lo que estaba diciendo Javi. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la parte más administrativa, pues cada vez se cuenta más con herramientas, con plataformas administrativas, ERP, CRM, que te ayudan a gestionar toda esa parte y te dejan más tiempo a ti como responsable de recursos humanos para la parte chula que digo yo de recursos humanos, ¿no? Que es gestionar a la gente, ver cómo potenciar la experiencia del empleado, ver cómo podemos mejorar la gestión de los líderes, ver cómo podemos dar formación específica en función de las necesidades, pero para eso necesitas contar con información, necesitas tener esa plataforma de Business Intelligence, necesitas datos vivos, a ser posible, y limpios y tratados, ¿no? Para que luego tú te puedas centrar en esa parte de llevar a cabo acciones. Y un poco lo que decías tú, Alfonso, antes, el evolutivo, o sea, el poder medir cómo de bien están saliendo esas acciones, yo creo que es clave. Es decir, oye, pues hemos hecho esto, esto y esto y hemos conseguido mejorar la comunicación interna de mi empresa en un punto. Vale, pues vamos bien, sigamos por aquí. O no han servido de nada esas acciones, vamos a reformularlas y vamos a cambiarlas. Yo creo que es un poco hacia donde está tirando el perfil de recursos humanos. Vale. Me viene a la mente otro rol, ¿no? Ya que os he preguntado a cada uno por uno, ¿qué pasa con el proveedor de servicios? Con esa empresa que ayuda con servicios a las empresas, a los departamentos de recursos humanos, ¿no? La introducción del People Analytics es positiva, limita o incluso elimina la necesidad, ¿no? Y supongo que me tendría que contestar yo a mi propia pregunta. Es decir, desde un punto de vista de proveedores de servicio, de las empresas que acompañamos a las empresas en su mejora, creo que esto solamente multiplica el impacto positivo que podemos hacer y la velocidad a la cual puede avanzar y mejorar esa organización. Es decir, a mí me parece potentísimo y me parece muy relevante para nosotros. Nosotros estamos recomendando ese tipo de cuestiones. Fijaros que antes decía que una de las cosas que demuestra madurez digital en el uso de los datos es el compartir esos datos, ¿no? Si eres capaz de compartir, puedes realmente tomar acciones, y nosotros desde fuera somos capaces de recomendar y de ejecutar algunas de esas acciones en base a cuestiones mucho más concretas, que son mucho más actuales y por lo tanto que probablemente son más importantes el hacerlas, ¿no? Pero es que no solo es eso, es que luego además puedes medir. Y el medir da un montón de credibilidad y realmente es lo que nos hace a todos sentir que vamos en el camino correcto. Con lo cual, la propia empresa que presta esos servicios, al igual que la propia empresa y su departamento de recursos humanos, en ese aspecto creo que los dos se retroalimentan y los dos consiguen que la situación sea mucho más positiva, ¿no? Yo lo veo así, estoy convencido de que esa es la situación, ¿no? Hablando de datos, os quería lanzar otra pregunta con respecto a
yo he lanzado antes el mensaje de no hace falta tener miles de empleados para sacar beneficio de esto. Con decenas de empleados esto realmente aporta mucho valor. Y lo creo así porque creo que hay una combinación entre el beneficio que la empresa saca de utilizar sus propios datos y el beneficio que saca también de tener acceso a datos agregados, ¿no? Vosotros tenéis muchos datos agregados que vais capturando en base a trabajar con diferentes clientes y entender perfiles, comportamientos, eso que en el mundo de los datos llamamos patrones. ¿Cómo eso le ayuda a, en este caso, a vuestro cliente, o en este caso, a cualquier empresa que pueda utilizar herramientas de People Analytics? Desde mi punto de vista, ahí hay diferentes maneras de enfocarlo. Por un lado, únicamente ese dato agregado ya está aportando mucho, sobre todo si ese dato es sectorial. O sea, si tú te estás diciendo que la satisfacción de tu gente, por ejemplo, es de un 6, pero es que la satisfacción de los empleados de la competencia es de un 9, tenemos un problema. O sea, ya te está sirviendo de base para decir si ese 6 es mucho o es poco. Pues comparado con qué. Ostras, pues es que, como sigamos así, se me van a ir a la competencia porque están mucho más felices y eso es una parte importante. Y la parte de los patrones, desde luego que también. Si tú consigues identificar que los mandos intermedios que hacen que su equipo sea el más satisfecho de todos tienen en común, pues que yo me lo invento, que son los más flexibles, que son los más empáticos, que son los más mejores comunicadores, ¿vale? Pues tú ahí ya tienes unos patrones muy potentes para replicar en aquellos líderes que esas competencias de las que hablaba Javi antes, la parte más soft, estén más flojitos, ¿no? O sea, vamos a formarles en cosas más concretas. Y esto es aplicable tanto a la parte de gestión interna como a la parte de selección, que ahí Javi os dará más información, pero yo lo veo así, ¿no? Estamos cerrando el círculo. Sí, sí, sí. Totalmente, Andrea. De hecho, por la parte de los patrones son importantísimos porque estos datos generan patrones y los patrones lo que nos van a ayudar es a generar un perfil ideal. Nosotros podemos tener en mente el equipo de selección, el equipo de recursos humanos, puede tener en mente cuál es el perfil ideal de un puesto en concreto en el papel, con la job description, con las competencias que puede tener, pero muchas veces realmente los top performers tienen otro tipo de competencias que el equipo de selección no había caído al inicio cuando empezó a diseñar este perfil ideal. Entonces, el hecho de conocer quiénes son los top performers, qué competencias tienen, por qué tienen desarrolladas estas competencias, en qué grado de desarrollo cada una de ellas nos permite mejorar cada vez más qué vamos a buscar y pasar de una búsqueda teórica a una búsqueda muy práctica y que esta búsqueda práctica sepamos que realmente el perfil, por ejemplo, comercial tiene estas competencias desarrolladas en este nivel y yo lo sé porque encaja y porque los que funcionan en mi equipo son así, tienen este patrón. Exacto. Estamos viendo muchos cambios en perfiles ideales a lo largo de este último año. Esto del distanciamiento está cambiando un poco lo que funciona y lo que funciona menos, y está cambiando lo que, por lo tanto, las empresas buscan que antes no buscaban tanto. Sí, es cierto que no son muchos cambios, pero son relevantes. Es decir, el distanciamiento hace que se tengan que poner de manifiesto una serie de competencias que hasta ahora los candidatos no tenían y no pasaba nada. Ahora, cuando no las tienen, se nota. Entonces, bueno, está claro que cada vez es más importante la capacidad de adaptación y la capacidad de aprendizaje. Los entornos son muy, muy, muy dinámicos y que no sea capaz de adaptarse se va a quedar atrás y, por supuesto, también este distanciamiento hace que tengamos que ser más responsables, autónomos, capaces de trabajar desde casa y, en ese sentido, sí estamos viendo un cambio de perfiles donde antes el perfil que tenía estas carencias de autonomía o de responsabilidad no se veían tanto porque trabajaba con un equipo y tenía a su jefe, a su responsable directo todo el día con él. Ahora el distanciamiento y el trabajar vía online hace que si había unas carencias muy fuertes, se vean cada vez más. Yo al hilo de que comenta Javi, quiero añadir también, para nosotros hemos notado, por ejemplo, la comunicación interna. Es justo lo que dice Javi, pero aplicado en comunicación interna. Si tú como, por ejemplo, mando intermedio como líder, comunicas de una manera mediocre y además añades el teletrabajo, el reto de no ver a tus empleados, el reto de tal,
esa carencia de comunicación se nota todavía más. O sea, ahí es clave el saber comunicar adecuadamente, porque es un reto, ¿no? Cuando estás teletrabajando y no estás viendo a la gente cara a cara y lo tienes que hacer a través de una pantalla y tiene que fluir y tiene que ser dinámico, es complicado. Sí, a ver, dicho de otra manera, el que aburre a la gente le aburre más rápido por Zoom, ¿no? Yo creo que es un poco. Total. Sí. Entonces, la comunicación siempre es absolutamente clave, la capacidad de comunicar con impacto y de llegar. Estoy completamente de acuerdo. Nos hacen otra pregunta, que es, ¿se podría incluir un instrumento validado para clima laboral o bien diagnóstico organizacional o únicamente encuestas? ¿Se podrían incluir pruebas psicométricas o bien otros instrumentos? A mí me parece que hay como dos preguntas en una, ¿no? La primera es ¿qué instrumento utilizamos para medir? Que es un poco lo que estamos utilizando. Y la segunda es si se pueden incluir en ese instrumento pruebas más allá de los elementos de esos del assessment, como pudiesen ser pruebas psicométricas para mejorarlas. Son preguntas muy interesantes, ¿eh? Yo ahí, por mi parte, respecto a lo de clima laboral, nosotros lo que tenemos es un modelo muy estándar que proviene de muchos meses de investigación, en este caso de la Universidad de Zaragoza, ¿vale? En el que sí que medimos cosas muy habituales que se medían en las encuestas de clima, pues como puede ser la comunicación interna, la motivación, los niveles de estrés, pero dándole una vuelta de tuerca y pasando a ese modelo de preguntas de pulso, que es todo un reto, o sea. Entonces, ahí sí tenemos una metodología estandarizada. Ahora bien, hay muchas empresas que nos piden para el plan de igualdad formular ciertas preguntas porque las necesitan, o para hacer la evaluación de los riesgos psicosociales, estas otras. Nosotros, desde nuestra experiencia, esa parte es totalmente parametrizable para la empresa y es compatible. O sea que... Vale. Hay otra pregunta que organizaciones que no han hecho demasiado en el mundo de People Analytics, o sea, en lo que es la utilización de los datos en el área de recursos humanos, ¿cómo empiezan? ¿Cómo arrancan? ¿Cuáles son nuestros consejos para que de alguna manera puedan avanzar con éxito en este camino? Esta es pregunta de consultor o es una pregunta abierta, pero creo que seguro que los tres se nos ocurren consejos, ¿no? Para empezar en ese camino. No sé si, Javier, ¿quieres empezar tú? Empieza tú, Alfonso. Te dejo que empieces a ti. Bueno, a ver, yo sobre todo lo primero que haría es analizar qué sé, es decir, qué tengo hoy, ¿no? ¿Qué tipo de datos tengo? ¿Qué soy capaz de capturar y sobre todo qué cosas estoy haciendo en donde, aunque lo esté haciendo, no estoy siendo capaz de registrar esos datos? Eso me parece un punto de partida muy importante, ¿no? El segundo es algo que decía antes, ¿no? Que es decir, ¿cuáles son los objetivos? Es decir, quiero hacer análisis para mejorar ¿qué? Esa definición tiene que existir, ¿no? El tercero quizás sería dar pasos sencillos, ¿no? Es decir, hay muchas organizaciones que hoy en día no tienen un cuadro de mandos de recursos humanos que les ayuden a saber si están avanzando en la dirección correcta con respecto a sus propios objetivos departamentales, ¿no? ¿Cómo crearíamos ese cuadro de mandos? Si creamos un modelo de datos, ¿qué datos son relevantes? ¿Qué datos van a ser relevantes para mí? ¿Qué necesito capturar? Necesito capturar información sobre empleados, información sobre sus opiniones, información sobre sus puestos, información sobre su rendimiento, información sobre su desempeño, información externa. ¿Qué necesito capturar? Eso me parece que sería muy importante, ¿no? Y a partir de ahí, ¿dónde están todos esos datos y cómo elaboro ese modelo que me sirva para crear ese cuadro de mandos? Entonces, bueno, tiro por el camino del cuadro de mandos porque me parece que al final una de las cuestiones claves, una vez que intentas entender dónde estás y te marcas unos objetivos, es buscar crear un cuadro de mandos que nos sirva para entender dónde estamos, ¿no? Para mí ese sería un comienzo potente que además ya marcaría un camino de aprendizaje para esa organización y una diferencia muy grande con respecto a qué acciones hace, cómo las mide, incluso cómo comunica internamente en base a datos y en base a cuestiones reales y a evoluciones y no de una manera más, vamos a decir, un poquito más soft, ¿no? Yo tiraría por ahí.
¿Por dónde iríais vosotros? ¿Sigues, Javi? A ver, quería que empezases tú, por supuesto, porque al final, como consultor, pues tu visión es mucho más amplia. Pero está claro que el empezar, yo empezaría por un análisis interno de qué se tiene ahora, muy parecido al modelo de cuadro de mandos que tú estabas comentando, analizar esa situación actual y a partir de ahí marcar una serie de objetivos, de hitos con los que ir avanzando. Yo creo que las empresas muchas veces hacen o deberían hacer más esa retrospectiva para analizarse internamente y ver en qué punto están. Buscan soluciones sin mirar hacia el interior. Entonces, bueno, yo creo que la parte inicial sería mirar hacia uno mismo, buscar en qué punto está y a partir de ahí poder buscar soluciones e hitos. Vale. Yo quería añadir simplemente que estaba muy de acuerdo con Alfonso en el sentido de, yo lo que recomendaría, mi consejo sería, para empezar, preguntarnos dónde tenemos el problema, qué necesidades tenemos dentro de la empresa, porque People Analytics es tan amplio, o sea, engloba tantas cosas y hay tantísimos datos que meterse en ese jardín es complicado. Entonces, yo pondría ahí un hito muy concreto y empezaría de menos a más. O sea, pocas variables, analicemos esas variables y luego, conforme vayamos teniendo conclusiones, vamos haciendo proyectos más ambiciosos. Porque hay veces que nos da por medirlo todo y metemos muchísimos recursos y luego no sacamos nada concluyente. Vale. Nos hacen una pregunta muy interesante sobre cómo se miden los datos hoy cuando la mayoría de las personas están teletrabajando, en esos entornos en los que la gente está fuera. La experiencia y la evidencia de los empleados es diferente. ¿Cómo analizo los datos soft? ¿Cómo se debería adaptar la realidad a ese mundo en el que efectivamente hay mucha gente que lleva un montón de meses alejada de los demás y alejada de la oficina? Y hay una cosa que quiero comentar ahí y es lo que hemos notado nosotros por los datos, ¿vale? Nosotros hemos notado que los niveles de estrés, por ejemplo, se han disparado. Se han disparado a partir de la pandemia y no tiene por qué estar directamente relacionado con sobrecarga de trabajo. O sea, el estrés puede venir porque hay incertidumbre, porque hay inseguridad y pueden venir por ahí. Y eso es un dato que a mí me gusta comentar. Y luego hay otro que también me resulta interesante y es que se ha disparado el sentido de pertenencia de los empleados a la organización. No sé, yo creo que esto tiene que ver un poco porque en ese momento crítico en el que la empresa se la juega, en el que es un momento clave en el que tiene que demostrar que la empresa vale, si lo demuestra, el empleado eso lo ve, ¿no? Lo agradece. Javier. Yo creo que ¿cómo se miden los datos hoy? Pues bueno, pues gracias y en la situación en la que estamos, pues, gracias a herramientas como Blipol, como la herramienta de Andrea, que nos permite pues el poder seguir midiendo los datos en el día a día. Es cierto, y haciendo zoom en lo que Andrea decía, el estrés yo creo que todos lo hemos vivido y lo seguimos viviendo. Al final la situación es muy diferente. Y el hecho de la adaptación que deben tener las organizaciones pues es poner un foco muy importante en el bienestar del empleado. Yo creo que bueno, pues al final los empleados son la piedra angular de las organizaciones y lo más importante de las organizaciones, y al igual que antes a lo mejor pues se iba en un modelo de demasiada rapidez en el día a día en la toma de decisiones, el empleado, al ser fundamental, se debe poner mayor atención en su propio bienestar. Y el bienestar no solo es el bienestar de lo a gusto o no a gusto que esté trabajando en la propia empresa, sino también el bienestar emocional, psicológico, para evitar potenciales burnout, que de hecho han crecido mucho durante la pandemia y, bueno, pues seguirán creciendo porque la situación está estabilizándose, pero sigue así todavía. Me gusta eso que dices de haciendo zoom. Haciendo zoom llevamos desde las 4 hablando de este tema tan interesante que es People Analytics. Una cosa muy, muy pequeñita por mi parte es que efectivamente ahora mismo cuando la gente está fuera es más complicado medir si no haces uso de herramientas digitales. Y por lo tanto, este es el momento en el que es
en el que nos aportan aún mucho más valor. Porque cuando yo le digo a alguien que está sentado 2 mesas más allá o me intento ocupar de cómo está, ¿vale? Esa conversación no me servirá para registrarlo, para que se convierta en dato y para luego poder analizarlo, pero por lo menos ocurre. Pero si encima estamos en casa, esto ni siquiera ocurre, ¿no? Entonces, el momento mejor porque nos aporta más valor como organización para implementar este tipo de cuestiones es precisamente ahora, en el que los entornos son, en algunos casos remotos, en otros híbridos y desde luego potencialmente cambiantes, ¿no? Son las 5 de la tarde, yo me lo he pasado muy bien charlando con vosotros, me parece que hemos cubierto un montón de cosas realmente interesantes, que nos han llegado un montón de preguntas también que merecían mucho la pena. No sé si queréis terminar con alguna idea final, si vamos cerrando, no sé si nos hemos quedado con algo que quisiéramos contar o... Bueno, al final, como bien dice el título del propio webinar que hemos realizado hoy, la mejora del día a día es una combinación entre datos y personas, y aquello que se puede medir puede mejorar. Yo creo que al final las organizaciones ya son totalmente conscientes de ello, pero cada vez se están haciendo más conscientes y el hecho de que las organizaciones puedan mejorar en este entorno tan cambiante va a ser gracias a los datos y sobre todo a hacer zoom, como decía antes Alfonso, a las personas y a no quitarle ojo a la importancia que tienen las personas en las organizaciones. Sí, yo coincido contigo. Al final, los datos lo que te están ayudando es a tomar decisiones más objetivas, o sea, más certeras. Necesitas esos datos objetivos, que por intuición luego tú tendrás tu opinión, luego tendrás tal, pero si te puedes apoyar en ese dashboard, te puedes apoyar en esos datos objetivos, además actualizados, yo creo que es fundamental. O sea, lo tienen los diferentes departamentos, lo tiene ventas, lo tiene logística, porque no lo vamos a tener nosotros, ¿no?, en recursos humanos. Evidentemente. Un gran placer. Muchísimas gracias, Javier. Igualmente. Muchísimas gracias, Andrea. Muchísimas gracias. Repetir porque me ha parecido una sesión súper interesante. Gracias a todos. Volveremos Muchas gracias. en otros eventos. Hasta luego. Hasta luego. Adiós.